Traemos una proposición no de ley porque el personal médico de la zona de salud de Albarracín se ha plantado ante la falta de personal. Los profesionales médicos han tomado la iniciativa después de aguantar años sin cubrir vacantes y quemarse personalmente realizando sustituciones y guardias eternas. Estamos hablando de una comarca con muchos consultorios en pueblos pequeños, circunstancia que dificulta más el trabajo en las puertas del invierno en una de nuestras comarcas con mayor dispersión. Desde el día 26 de noviembre, 18 de los 21 consultorios dependientes del Centro de Salud de Albarracín han cerrado y siguen cerrando, lo que ha supuesto la pérdida casi total de la atención sanitaria de proximidad en la comarca de Albarracín. Estamos hablando que el equipo médico de atención primaria del Centro de Salud de referencia está compuesto por una plantilla de 7 médicos de atención primaria, 7 médicos de atención continuada y un pediatra. Pues a día 18 de noviembre la plantilla real es de 4 médicos de atención primaria, ya que falta la plaza de Orihuela del Tremedal, está sin cubrir la baja laboral desde hace un año del municipio del Villar del Cobo y el permiso paternal del médico de Royuela. Además, faltan 2 plazas de médico de atención continuada que no están cubiertas y no existe pediatra alguno, pues deben desplazarse a la ciudad de Teruel para atender cualquier caso. Y esta situación, señorías, se alarga en el tiempo desde hace 4 años. Estamos hablando de una plantilla que no está completa desde el año 2020, con bajas laborales, con permisos de paternidad, con traslados médicos y que dichas vacantes no han sido cubiertas en su totalidad, quedando relegada su cobertura al resto del personal médico que iba quedando. Como digo, esta situación se ha ido agravando paulatinamente hasta desembocar en los acontecimientos del pasado 26 de noviembre, en el que el equipo de atención primaria de Albarracín se vio obligado a cerrar las consultas presenciales en todos los consultorios, pasando la atención sanitaria únicamente a 3 puntos de atención continuada, al de Albarracín, al de Orihuela y al de Villar del Cobo. Hay que hacer también hincapié en las características geográficas de esta comarca, que abarca 1.100 kilómetros cuadrados, comprende distintos municipios que distan de este punto de atención continuada hasta 40 kilómetros en algunos casos, con largos desplazamientos del personal sanitario, con sus propios vehículos y con un coste también elevado en cuanto a combustible. Esto ha provocado situaciones en las que los pacientes han tenido dificultad para poderse desplazar. En el caso del pediatra, como he dicho, los pacientes han sido remitidos a los centros de salud de Teruel o incluso al hospital. Resumiendo, las necesidades del personal médico en esta zona, después de que se contratase un nuevo médico para Orihuela del Tremedal, es necesario cubrir 2 plazas de vacante de médico de atención continuada, hay que cubrir la cobertura de la baja de larga duración del médico de Villar del Cobo, hay que cubrir la vacante de pediatría, así como la cobertura del permiso paternal de Royuela. Y añadiría las vacaciones y futuros permisos que ya nos han trasladado que van a ser solicitados. Es decir, para tener una plantilla completa es necesario 5 médicos. Esta es la radiografía resumida. Por ello, hemos presentado una proposición de ley en donde se pide, como en otras tantas ocasiones, adoptar de manera urgente medidas necesarias para garantizar la cobertura médica, implementar un plan extraordinario de contratación de profesionales sanitarios para las zonas rurales con incentivos específicos, ofreciendo vivienda. Es importante que el médico no ejerza solo en el municipio, sino que pueda residir, y establecer un protocolo que priorice la atención presencial en los consultorios locales, especialmente en periodos de alta demanda asistencial, como es lo que está ocurriendo ahora con una epidemia de gripe. Por lo tanto,
Termino, presidenta. Por lo tanto, creo que es una propuesta que hemos recogido durante esta legislatura en varias ocasiones, y ahora es la urgencia y la necesidad de que toda una Sierra Albarracín tenga cobertura de atención médica, no los puntos de atención continuada, sino los consultorios. Espero el apoyo de todos los grupos políticos. Gracias.